¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Por qué? Porque cuando hablaba yo con los familiares, algunos de ellos aquí presentes, me decían, ¿cómo una comunidad puede llegar a esos niveles de salvajismo para asesinar a 8 personas sin explicación, sin mediar explicación? ¿Cómo se puede llegar a esos niveles de agresión, de insanía, de violencia en el que puedes acabar con la vida de 8 personas sin existir justificación? Ese fue siempre el comentario que recogí cuando conversé con los familiares y con algunos colegas como parte de la investigación. Y en realidad, bueno, pues es que lo que estaba sucediendo en Uchurajay el año 83, 82 también, no era un escenario pacífico. Sendero ingresa a Uchurajay, intenta infiltrar Uchurajay, logra infiltrar Uchurajay, nombra un comisionado en Uchurajay, un comunero, comienza a captar a los jóvenes, comienza a hacer escuelas de adoctrinamiento, comienza o pretende imponer un poder paralelo dentro de la estructura tradicional que ya existía en Uchurajay, con sus autoridades comunales, con sus barrios, con sus líderes locales, y colisiona. Esa colisión hace que la comunidad, obviamente, rechace en primera instancia la presencia de Sendero y Sendero tenga necesariamente que reaccionar. En diciembre del 82, Sendero asesina al presidente de la comunidad de Uchurajay, Alejandro Gómez. Existe eso, pues, fácilmente constatable. Ustedes pueden ir a los archivos de la Comisión de la Verdad y otros documentos más. Y entonces, obviamente, dentro de la estructura de una comunidad como Uchurajay, el asesinato de su autoridad mayor no es un tema menor. Entonces, no podemos pasar por alto ese hecho. Sendero decide después sistemáticamente matar a algunos comuneros más. Entre diciembre y casi fines de año asesina a 3 o 4 comuneros y genera que al interior de la comunidad decidan de qué manera ellos pueden defenderse a esta agresión permanente que se había iniciado con la muerte del presidente de la comunidad. Ellos bajan hacia Huanta a pedir auxilio y apoyo militar. Los militares lo que le ofrecen en ese momento, ante la ausencia de grandes unidades o de personal que pueda acudir a este pedido de auxilio, lo que le dicen es, bueno, cuando ustedes tengan algún tipo de problema, bajen a reportar el problema y veremos cómo los ayudamos. Pasa un buen tiempo y la última semana de diciembre llega una patrulla a Uchurajay. Se establece unos días en Uchurajay, convive con la comunidad de Uchurajay, y dentro de esta relación surge además un pedido de la comunidad para que esta patrulla no se retire, porque para ellos era una forma de protección ante las agresiones que estaba recibiendo de parte de Sendero, pero ya había la orden de que ellos retornen a base. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sucede que antes de retirarse, los militares deciden elaborar o diseñar unas primeras estrategias militares y compartir con los comuneros la manera de cómo ellos podrían defenderse, muy incipientemente, una instrucción militar básica. Esa instrucción militar básica, que implicaba cómo hacer algunas trincheras, determinaba la labor de qué es lo que tenían que hacer cada uno de ellos ante la posibilidad de una agresión, establece roles en el que definen que los pastores que están en las partes altas asuman la labor de vigías y comuniquen ante la presencia de algunos extraños, establece que ellos comiencen además a hacer rondas y les dejan una serie de avituallamientos o pertrechos militares, como en algunos casos nos comentaron, dejaron algunas granadas por ahí, pero básicamente le dejan linternas para que puedan hacer rondas nocturnas, le dejan algunas pasamontañas y finalmente nombran dentro de la comunidad dos coordinadores, Constantino Soto y Olimpio Gavilán. Estos dos jóvenes, uno de ellos, Olimpio Gavilán, había residido en Lima, había sido educado en Lima, había terminado su secundaria en el distrito de San Miguel, su primaria, había hecho la instrucción educativa aquí, en Lima, en el distrito de San Miguel,
Y él retorna a Uchurajay por la nostalgia, por visitar a su familia, y en ese retorno, obviamente, él regresa, no pues con ojotas, regresa más occidental, por decirlo de alguna manera. Regresa ya vestido como alguien de ciudad, regresa llevando algunas provisiones de Lima, llevando algunos tocadiscos, llevando discos, llevando algunos licores para compartir con su familia. Entonces, si yo veo una persona así, con este comportamiento nada local, lo primero que voy a percibir es que este señor es definitivamente alguien extraño, cuando en realidad se trata de un comunero que acaba de retornar. Uno precisamente tendría esa impresión. Ese fue Olimpio, a quien el ejército o las fuerzas que había, la patrulla que había llegado a Uchurajay lo nombra como coordinador junto a Constantino Soto. ¿Y por qué Constantino Soto acepta ser uno de los coordinadores? Porque una de las personas que había fallecido en estas incursiones de Sendero había sido su madre. Por lo tanto, él acepta esa designación. Entonces, estamos hablando de este contexto en el que la patrulla se retira, dejando ya unas lecciones básicas en la zona. La comunidad se organiza, decide más o menos cómo prepararse para, para los futuros o los nuevos ataques de Sendero. Sendero observa este escenario, obviamente con una visión crítica, porque ya la comunidad estaba rechazando su presencia. Y el 1 de enero de 1983, un dato que es un gran aporte de Ponciano del Pino, aquí presente, él encuentra el acta de la comunidad de una asamblea que se realiza el 1 de enero. Es tradicional que en las comunidades andinas el 1 de enero se realice una asamblea comunal. En esta ocasión, la asamblea comunal tenía dentro de la agenda un tema especial: el acuerdo de rechazar, o la probabilidad, según cómo acordara la asamblea, de rechazar la presencia de Sendero en la zona. La comunidad se reúne este 1 de enero, pero en esta reunión había presencia de una patrulla militar que había llegado exclusivamente a participar en esta asamblea comunal. Esa acta, que repito, la tiene Ponciano y la encontró Ponciano y la va a mostrar en el Museo de la Memoria, que también la publicamos, la copia en el libro. Dice claramente el acuerdo que adopta la comunidad el 1 de enero de 1983. Pero no solamente la comunidad de Uchurajay, las comunidades en su conjunto de la zona adoptan acuerdos similares. Entonces estamos hablando que ese contexto, ese escenario, ya no era un escenario pacífico, pues. Estamos hablando de un escenario de confrontación, donde Sendero acaba de matar al presidente de la comunidad, a algunos comuneros, y la comunidad acaba de adoptar un acuerdo para combatir y rechazar. Estimulado, motivado por la presencia de los militares, efectivamente, que además les dan como consigna, y de aquí el título del libro y la frase que nosotros hemos repetido y hemos escuchado durante tanto tiempo: ustedes no se hagan problema, maten a todos los que vengan a ti, nosotros siempre vamos a venir por helicóptero. Con esta suerte de licencia, una licencia que finalmente no iba a medir jamás, o no iba a tener reparos, obviamente, en ejecutar esta orden, y también que estaba sujeta a cometer errores. O sea, nadie iba a pedir primero una identificación antes de ejecutar esta orden y esta promesa de impunidad que además esta patrulla les había ofrecido. Entre el 1 de enero del 83 y el 26 de enero hay otro hecho trascendental que ya lo adelantó Max, pero que tampoco es un hecho menor y que finalmente ha pasado tan desapercibido en esta historia. El 22 de enero ingresan 6 miembros de Sendero Luminoso a la comunidad de Uchurajay. La comunidad, que ya estaba organizada para poder enfrentar este tipo de situaciones, los captura y solamente se escapa una persona. ¿Por qué se escapa esta persona? Porque un comunero de Uchurajay, que era el que Sendero había nombrado como comisario del pueblo, aboga por esta persona, que era una mujer, y le dice a la comunidad que la iba a detener en su vivienda
bajo su propia palabra de decir que si la liberaba o se escapaba, él ofrecía su vida en su reemplazo. O sea, yo garantizo con mi vida que ella no se va a escapar. Los otros 5 fueron ejecutados por la comunidad. El relato de cómo sucede este hecho también está incluido en el libro y obviamente accedimos a este relato por 4 o 5 testimonios fundamentales que nos aportaron los miembros de la comunidad. ¿Qué es lo que sucede entonces? Esta ejecución que la comunidad hace a los 5 miembros de Sendero el 22 de enero, al día siguiente de los sucesos de Huachao, genera que los propios comuneros envíen primero a reportar hacia Huanta los sucesos y segundo se alisten para una agresión de Sendero. O sea, Sendero no se iba a quedar tranquilo ante un hecho de esa magnitud. Acababan de matar a 5 miembros, 5 militantes de su partido. Y eso es lo que finalmente desencadena una sucesión adicional de confusiones al interior de la comunidad, producto de que además habían unas pugnas interiores entre algunos comuneros, fruto de algunas rivalidades y disputas de tierras. Llegan los periodistas el 26 de enero desconociendo el escenario total. Lo que ellos habían reportado era el hecho. Acababan de matar a 5 terroristas y lo sabían, lo hicieron. De la Piñela, el último despacho con vida lo hace el 24 de enero, precisamente de esta información sobre los 5 muertos en Musurajay. Está publicado en el diario de Marca, pueden ustedes ir al archivo de la Biblioteca de la Nación y algunos otros diarios para que puedan constatarlo. Y él despacha, cuando yo le comento a su hijo, porque lo entrevisto para el libro, y le muestro el despacho, me dice, textual, carajo, qué temerario fue mi padre. O sea, le pregunto, ¿y tú hubieras sido en mi lugar yo no? Bueno, es que los periodistas en busca de la noticia no tenemos reparos y a veces ofrecemos nuestra propia vida. Ellos ingresan a Uchurajay desconociendo que en Uchurajay había este acuerdo comunal, había un escenario de confrontación, había un escenario de lucha y finalmente lo que se esperaba en ese momento era una agresión de parte de los propios comuneros. El relato de la muerte y todo eso, hoy en una entrevista que nos hacían desde España, nos pedían o nos preguntaban por qué ese nivel de detalle, por qué si es que de pronto nosotros estábamos buscando una morbosidad particular en eso, y la verdad esa no es nuestra intención.